San Anselmo de Canterbury fue un monje que vivió en Inglaterra, aunque nació en el norte de Italia, en Aosta, en el año 1033 después de Cristo, y muere en el año 1109. Y este monje logra desarrollar una filosofía y una teología cristiana tal como lo hiciera San Agustín. Además, él sigue justamente la línea teológica, filosófica de Agustín, que, recordemos, era platónica. Y eso va a marcar completamente su pensamiento. Claro, San Agustín fue el gran padre de la Iglesia, de esta época que se llama patrística, donde se defiende la fe de las herejías en los primeros siglos, y San Agustín logra unir la fe con la razón, como ya habíamos visto, y entonces durante esta etapa de la Edad Media, siglo V, VI, VII, VIII, IX, décimo inclusive, décimo primero y décimo segundo, San Agustín es el gran maestro y la línea platónica es la preponderante. Así es que en este marco de pensamiento, San Anselmo desarrolla la filosofía y la teología de creer para entender y entender para creer que manifestaba San Agustín. Lo que quería San Anselmo era vivir la fe como un modo de amar a Dios sobre todas las cosas, pero no solo con el corazón, con la fe, sino también con la razón. Es una fe que busca entender, fidens querens intellecto. Entonces, él, a pedido de sus monjes, desarrolla una línea filosófica y teológica que sobre todo se basa en Dios. Estamos en una época teocéntrica, todo está centrado en Dios y por lo tanto todo parte de Él. Máxime si es una línea filosófica platónica, porque para Platón la idea máxima superior es la idea de bien. Entonces Dios es la suprema bondad y todo se va a explicar a partir de Dios. En el año 1076 escribe una obra que se llama Monologio, donde él explica una demostración de la existencia de Dios, que va desde las criaturas hasta Dios. Pero él parte de la siguiente base: todas las cosas existen y son buenas porque hay un ser supremo que es la bondad y la belleza máxima, Dios. Entonces, viendo las cosas creadas, nosotros podemos dar un salto hacia el Creador y descubrir quién es la fuente de toda la belleza, de toda la bondad que hay en las criaturas. Los monjes que estaban con San Anselmo le pidieron que explicase esto de manera más simple, porque todavía no lo sentían como muy claro para esta fe que busca entender. 2 años después, en el año 1078, escribe otra obra que se llama Proslogion. La primera era Monologion, que significa un discurso, un estudio único, y después Proslogion es un estudio posterior. Y este es más famoso todavía, porque aquí desarrolla una teología que va de arriba hacia abajo, no de las criaturas a Dios, sino que de Dios a las criaturas, y desde el pensamiento hacia la realidad. Es el famoso argumento ontológico de San Anselmo, que vale la pena explicarlo porque será comentado después, hasta los días de hoy, en toda la historia de la filosofía. ¿Qué dice este argumento? De que es posible demostrar la existencia de Dios a partir de una idea, a partir de un concepto. El concepto mayor que existe es el de Dios, precisamente, porque todo lo que hay en el mundo es bueno, tiene ciertas perfecciones, pero no es lo más perfecto que hay. Solamente hay un ente, una realidad que contiene en sí misma todas las perfecciones posibles, y ese ser es Dios. Si a Dios le faltara una perfección, ya no sería Dios, no entraría dentro del concepto de Dios. Por tanto, Dios es definido por San Anselmo como aquel ente o realidad mayor de la cual nada se puede pensar.
Pero él no lo plantea así, sino que lo plantea primeramente como una idea. Entonces, Dios en nuestra mente es la idea mayor de la cual nada se puede pensar. No hay un concepto, no hay una definición más perfecta que la de Dios. Entonces, no quiere decir que Dios sea una idea, por supuesto, ¿no? Nuestras ideas son limitadas, pero Dios entra en nuestra mente como un concepto. Y es un concepto único porque es un concepto que tiene en sí mismo todas las perfecciones. Reitero, San Anselmo no dice que ya estamos viendo a Dios cara a cara, en modo alguno, pero sí hay en nuestra mente un cierto concepto de Dios, y todos lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, él dice que hasta los ateos reconocen que existe esta idea de Dios. Y en la Biblia hay un salmo que dice que los ateos o los necios dicen o expresan que no hay Dios. Dice el necio para sí, no existe Dios. El que dice eso es un necio, es un ateo, porque al decir no existe Dios, se está contradiciendo, puesto que está ocupando la idea de Dios. Si él habla de Dios, quiere decir que ya concibe, piensa a Dios de alguna manera. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos una idea de Dios. Y esa idea la definimos, una vez más lo digo, como aquella idea mayor que la cual nada se puede pensar. Y a partir de ahí se puede demostrar que Dios existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera solo en nuestra mente, como idea, sería imperfecto, ya que una idea que solamente existe como esencia, pero que no existe en la realidad, no es perfecta. Aquí San Anselmo parte de un presupuesto, de que la existencia, es decir, el hecho de ser real, es un atributo más de perfección, con lo cual no estarán de acuerdo filósofos posteriores como Santo Tomás de Aquino y Emmanuel Kant. Pero muchos sí estarán de acuerdo con San Anselmo y seguirán esta línea platónica de demostración de la existencia de Dios, como René Descartes, por ejemplo, Duns Scoto y muchos más. Entonces, esta idea de Dios es única, es única. De hecho, un discípulo de Anselmo que se llamaba Gaunilo le replicó a su maestro diciendo que no se podía utilizar este argumento porque uno podía imaginar, por ejemplo, una isla tan perfecta que no hubiese una isla más bonita, más maravillosa, y por lo tanto esa isla debía existir en la realidad. Pero ahí había un problema, según Gaunilo, porque, según ese argumento, estaríamos pasando desde una idea que existe en la mente a una realidad que tiene que existir necesariamente. Y eso es un paso que no es válido, porque no porque yo piense las cosas, ellas van a convertirse en realidad. Eso lo puede hacer Dios solamente, que en su mente divina piensa lo que quiere crear y con su poder infinito lo hace existir desde la nada. En cambio, nosotros somos simples criaturas que debemos adaptarnos a las realidades que vemos con nuestros 5 sentidos. Más o menos eso era lo que decía Gaunilo, pero San Anselmo vuelve a replicar a su discípulo diciendo que esto sucede exclusivamente con la idea de Dios. No podemos pensar ninguna otra idea de este mundo, de las cosas creadas, de las cosas finitas o imperfectas, que se pueda argumentar de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios es único, es el único ente o realidad absolutamente perfecta. Por lo tanto, Dios como idea no puede existir solo en la mente, en nuestra interioridad, sino que tiene que existir también en la realidad, fuera de nuestra mente, ya que la existencia es un atributo de perfección, y si Dios no existiera fuera de mi mente, entonces ya no sería perfecto. Para que Dios exista, tiene que existir en la realidad y también en mi mente. Estamos hablando del concepto de Dios, la idea de Dios. En esa idea no puede faltar
el atributo de la existencia. Luego, Dios existe. ¿Cuál es el problema de esta argumentación anselmiana? Es que, como buen platónico, para él son más importantes las ideas que las cosas concretas y reales. Por lo tanto, las esencias, esto ya lo explicaba en el monologio, son más importantes, digamos así, que las realidades existentes. ¿En qué sentido? En que las cosas existen ya como ideas, de alguna manera, con existencia propia. Las esencias entonces ya tienen una cierta existencia, una cierta realidad propia. Y una vez que Dios las crea, esas esencias comienzan a existir en el mundo concreto y real. El problema de esta forma de pensar, que será muy común siempre en la Edad Media y hasta los días de hoy, es que las esencias o las ideas no pueden ser mayores que la realidad, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos en esta contraposición entre idealismo y realismo. Santo Tomás de Aquino será un filósofo realista, que no estará de acuerdo con San Anselmo porque no podemos demostrar la existencia de Dios desde el pensamiento hacia la realidad, sino que debemos partir de las cosas concretas y desde ellas descubrir que hay un ser que las causa, hay un ser que es la fuente de todo lo real y a ese ser llamamos Dios. Pero en todo caso estamos en una época en que todos no dudan de Dios, prácticamente todos están centrados en la fe cristiana o en la fe musulmana o judía, entonces todos creen, y ya desde el nacimiento, por cultura, ¿no es cierto?, porque es una tradición muy fuerte en esa época, que Dios existe. Nadie cuestiona la existencia de Dios. Pero la idea de San Anselmo es, a partir de esta vivencia de fe, poder desarrollar también un conocimiento intelectual acerca de Dios, explicar mejor esta idea que tenemos de Dios por la fe que hemos recibido. Entonces, San Anselmo tiene una importancia muy grande porque ya no es una filosofía cristiana simplemente como para defenderse de otras herejías, como en los primeros siglos del cristianismo, que era una etapa patrística, sino que San Anselmo funda una nueva etapa de filosofía cristiana dentro de la Edad Media, en la última etapa de la Edad Media, que se llama escolástica. ¿Por qué escolástica? Porque ya los monjes, las personas cultas, pueden estudiar tranquilamente, ya la doctrina está más asentada, el magisterio de la Iglesia está más claro, no surgen tantas herejías como en los primeros siglos y ahora queremos desarrollar mejor el conocimiento, la doctrina cristiana. Por tanto, dentro de los monasterios, en las catedrales se van organizando grupos de estudio, como este de San Anselmo en la abadía de Canterbury, y entonces poco a poco se van desarrollando también grandes universidades, como la de París, por ejemplo, la de Colonia, la de Bolonia, entonces la de Oxford es muy importante igual, y en estas universidades los filósofos y los maestros cristianos van creando escuelas de pensamiento. Entonces por eso esta etapa se llama escolástica. Después de San Anselmo, que es del siglo XI, vienen dos grandes pensadores escolásticos, que son del siglo XIII, especialmente nos referimos a San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino, principalmente. San Buenaventura sigue la línea de Anselmo, de Agustín, es decir, es platónico, y Santo Tomás de Aquino inicia una nueva tradición y una nueva corriente de pensamiento porque incorpora a Aristóteles en la cultura cristiana. Después vendrá una etapa más decadente del pensamiento medieval con Duns Scoto y Guillermo de Ockham y hasta ahí termina el pensamiento medieval cristiano.